Buenos días, mis hermanos. Miren, qué bueno es verlos otra vez. Después de un fin de semana bien movidito y de alabanzas y de viajes y de varias cosas, ¿no? Em, la lectura era del capítulo 3, pero todavía estamos en el 1. Eh, Vamos a pasar algunos capítulos de Juan en pedazos. Entonces, no vamos a hacerlo tradicionalmente como hemos venido leyendo un capítulo por día. Muchos sí, pero hay algunos cuantos capítulos bien interesantes, muy llenos de información, que entonces vamos a dividir en varios pedazos. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, es diferente a los otros tres evangelios. Y Juan tiene la particularidad de que habla con ilustraciones, historias, términos, que parece como muy normal, ¿verdad? Inocente, por decir, pero que tiene un fondo espiritual más profundo, más intenso. Entonces, por ejemplo, mañana vamos a estar viendo el capítulo 2, las tinajas, el agua que convierte en vino. Es más, la enseñanza es un poquito más allá que el milagro en sí. Y una frase de la que estaba hablando un poquito también este fin de semana yo, que es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos allá en la última cena, ¿verdad? Eh, Dice que al final, después que le lavó los pies y les da el discurso a ellos, dice que Judas salió y era de noche. Entonces, el que va leyendo ve como, bueno, salió de noche porque ya se fue el sol y listo, pero él, en realidad Judas sale a la tiniebla, Judas sale a lo feo, al pecado, a la traición, a lo malo. Entonces Juan lo pone como que si hubiera sido así, solamente la hora del día, por decir. Eh, pero entonces tiene otro principio, porque antes también había dicho que ya el diablo estaba en él, que había puesto en su corazón el entregar a Jesús. Entonces él viene armando todo esto y de repente dice, y salió y era de noche. Judas deja la luz del mundo, y sale a la oscuridad, a la traición. Es muy feo eso. Entonces, aquí en el capítulo 1, desde el versículo 1, en el principio existía el verbo, Juan empieza a usar palabras como esta, verbos, logos, que tiene que ver con el intelecto, con propósito, con razón. Y eso apelaba tanto a judíos como a griegos. Y él usa ese tipo de vocabulario. En el versículo 29 también del capítulo 1, que ya hemos leído allá en Levítico, por ejemplo, ¿verdad? De los sacrificios y los holocaustos y todo eso. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase está llena de información, de amor, de misericordia, muy teológico, pues muy de Dios. Entonces, cuando vayamos leyendo el Evangelio, vamos a ir sacando estas frases, estas palabras que Juan nos quiere decir, eh, principios espirituales bien intensos, bien fuertes, pero que él lo pone así como que si fuera más o menos ligera la cosa también. Entonces, mire, hemos estado hablando de estos primeros versículos, desde el versículo 35 en adelante. Entonces, Jesús selecciona a sus primeros discípulos, ¿verdad? Y después, en el versículo 43, es la parte que nos vamos a quedar un poquito más.
Estamos en Juan 1:43. Dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquí, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije, te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Parece como que si hubiese sido muy poquito lo que le dijo Jesús para que Natanael diera esta confesión tan intensa. Tú eres el Hijo de Dios, le dijo, que eso fue cuando lo dijo Pedro allá en Mateo 16, también es uno de de las frases más importantes de los evangelios, ¿verdad? Porque lo que quiere que, lo que quiere Juan que nosotros hagamos es tener fe en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Y para que teniendo fe en su Hijo tengamos vida. Entonces, cuando Natanael dice esto, tú eres el Hijo de Dios. Esa es la confesión que nosotros tenemos que dar. Pero entonces, ¿por qué lo llevó a él a dar esta confesión? Y tiene que ver con la higuera misma. La higuera, como estaba diciendo, Juan dice cosas que parecen así como normales, naturales, pero en la cultura de esta gente, la higuera representaba bienestar, bienestar y paz. La primera vez que hablamos, que leemos de una higuera, es allá en el principio cuando Adán y Eva se quieren tapar su desnudez. Tienen vergüenza, ellos escuchan a Dios que viene, después de que Dios los reprende, ¿verdad? Ellos agarran hojas de higuera y tratan de cubrirse con eso. Entonces, en el jardín del Edén, ya habían higos y ellos podían comer de los higos. Estaba esa abundancia, por decir. Entonces, quizás era una de las más comunes, porque esa es la hoja que ellos sacan, ¿no? Pero entonces los voy a invitar a que vayamos viendo en el Antiguo Testamento también. Esto es para que nos ayude con el contexto y la cultura, lo que pensaban los que leyeron también el Evangelio de Juan por primera vez, cuando Juan está escribiendo esto, y la intención misma de Juan de escribir, ¿verdad? Y las cosas que él pone. Entonces, los que están anotando, también se anotan ahí rapidito, es bueno. Deuteronomio 8, versículo 8, dice, desde el 7, dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares. Esa es la descripción de la tierra prometida. Entonces, entre la abundancia que iba a haber, habían higos, había higueras. En Números
Números capítulo 13, en el versículo 23. Dice aquí, cuando llegaron al valle, estos son los espías van a investigar la tierra ya que la que iban a invadir. En el 23 dice, cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Entonces, higos inclusive fue parte de esa evidencia que ellos trajeron para mostrarle al pueblo que la tierra si era buena, era fértil. Pero entonces miren lo que dice, como ellos se quejan después en el 20, en números 25. Dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Entonces, una de las quejas de ellos es, ¿y los higos dónde están? ¿Dónde está la higuera? Entonces, en las villas allá de Palestina, habían jardines extensos con higos, higueras y cosas de esas. Resulta que la higuera tarda o sea, en esas extensiones también, en crecer, en dar fruto, para que hubiera tanto higo, tenía que haber un tiempo prolongado de paz y de prosperidad. Entonces, cuando habían higueras y cuando la gente en su casa tenía ahí una mata de higos, se sentaban debajo de la mata de higos y comían higos. Ese era el símbolo del bienestar, de la paz, de la satisfacción, de que tengo todo. Tengo todo. A mí no me falta nada porque tengo aquí mi higuera, tengo mi comida. eh, Ellos habían ya trabajado con paciencia, labrado, limpian, ¿verdad? ¿Se acuerda que Jesús dice, bueno, ahí va en su viña y limpia y cuida? Si esta matica no da, la corto y la tiro para allá. Entonces, eso era un proceso largo, donde si habían guerras e invasiones, ellos venían y destrozaban todo eso. Entonces, la gente necesitaba esos tiempos de paz, de tranquilidad, ocuparse ahí en su tierra y su cosa, y no estar pensando en defenderse o en atacar o nada de eso. Entonces, cuando un individuo poseía higueras, significaba entonces que eran años de paz y de prosperidad. Por ejemplo, miren lo que dice en Primera de Reyes, entonces. En Primera de Reyes, en el capítulo 4, dice aquí en el versículo desde el 22, Primera de Reyes 4:22. Mira la provisión de Salomón. La provisión diaria de Salomón era de 6,600 litros de flor de harina, 13,200 litros de harina. Eso era una cosa impresionante, ¿no? Pero todos los siervos, los esclavos, toda la gente que trabajaba ahí comía bien también, pero era 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. ¿Okay? Cada quien tenía la suya. Entonces, ese era el símbolo de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Segunda de Reyes 18:31. Dice aquí, no le hagas caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beberá agua de su propio pozo. Entonces, eso lo repite después Isaías también. El asunto es que esta gente
el símbolo de tener su propia higuera y de poder comer de su propio fruto quería decir que estaban bien, que había paz, que no iban a tener ningún problema, ¿verdad? Más adelante, entre los profetas menores, encontramos a Miqueas en el capítulo 4. Esto está durante todo el Antiguo Testamento y es importante porque cuando Juan habla entonces de Natanael en este caso y de lo que está diciendo Jesús, apenas está empezando el ministerio. Ellos todavía tienen el Antiguo Testamento ahí eh, fresco, por decir, ¿no? De alguna forma. Miqueas 4, versículo 4, cada uno se sentará, estas son las promesas, y esto es importante aquí. Él está hablando entonces de lo que va a venir después. En vez de tribulación, en vez de guerra, en vez de opresión, de destierro, de exilio, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. No va a venir ningún enemigo que te va a atacar, que te va a destruir, que te va a dañar. Vas a tener abundancia, vas a tener todo lo que necesitas. Ese era el símbolo de la higuera. Tú te sientas ahí en el patio de tu casa, debajo de tu higuera, y estás tranquilo. Comes, tienes sombra, estás bien. Y en Zacarías, que me imagino que todavía también está fresco en nuestra mente, porque lo acabamos de leer hace poco, Zacarías 3, en el versículo 10, dice, en aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, esa es la imagen. Esa es la imagen. La higuera representa bienestar, representa abundancia, representa tranquilidad. Habacuc empieza ya en el capítulo 3, versículo 17 al 19, diciendo, aunque la higuera no dé higos, ¿verdad? Y él empieza, aunque el sol se apague, aunque no haya eso, de todas maneras yo te voy a alabar. Entonces él le da otro toque. Pero igual, si la higuera estuviera ahí, estuviera tranquilo y todavía alabaría a Dios. Aunque la higuera no me dé higos, todavía yo te voy a alabar, Señor. El asunto es este, hermano. Nosotros tenemos una promesa que estamos esperando, que es la segunda venida del Señor. Y Jesús, en realidad, lo que le está diciendo a Natanael, es que él lo está viendo. Le acaba de decir que no hay ningún engaño en él. Natanael es un tipo sincero, ¿verdad? Es lo que dice ser. Y Jesús lo ve en triunfo. Ya Jesús lo ve en victoria. Mire, nosotros vamos a estar un día en una situación en donde vamos a estar perfectamente bien, si se puede decir, de ánimo, de mente, libres absolutamente de pecado, físicamente sanos, sin dolores de ningún tipo. Nosotros vamos a estar en una condición perfecta, porque Dios va a estar ahí en el medio de nosotros, en el campamento. Nosotros vamos a estar en su campamento. No hace falta sol, porque ahí está Él. No hace falta más nada. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Vamos a estar en un lugar de perfección, porque estamos con Él. Y eso es lo que está viendo Jesús en Natanael. Él le dice, mira, ya yo te veo a ti allá, y yo los veo a ustedes aquí. Y un día de estos, de aquí a 100 años, a 1000, a lo que sea, vamos a estar hablando de estos días en que estamos aquí. Y nos vamos a recordar también. Y vamos a estar pensando, oye, ¿te acuerdas cuando hablábamos allá de los libros, cada capítulo, y los chistes y la cosa? Vamos a estar satisfechos completamente, sin complejos, sin peleas, sin amarguras, sin dolor, sin lágrimas. Vamos a estar comiendo
de nuestra propia higuera. Ahí vamos a estar nosotros. Y eso fue lo que vio Jesús en Natanael. Y por eso es que el tipo se sorprende y dice, no, pero tú eres Dios. Tú eres Dios. ¿Cómo? Él le está profetizando paz, bienestar. Le está profetizando abundancia, tranquilidad. Eso es lo que conseguimos nosotros en Jesús. Ahorita ya deberíamos estar gozando de paz. Ahorita es un poquito. Ahorita, mira, dale este mordisquito a este higo ahí para que veas cómo es. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos apenas probando. Pero va a llegar un momento en que vamos a estar ahí y cada uno va a estar sentado bajo su higuera, en su patio. Mira, yo voy a prepararles un lugar allá. No se angustien. Yo voy y vengo. Yo les voy a preparar ese sitio para que donde yo esté, ustedes también estén. Miren, vamos a estar pensando mientras que estudiamos de Juan en esas promesas, en nuestra comunión con Jesús, en lo profundo del evangelio, del mensaje, pero a la vez de lo práctico que es. Es para ahorita, eso es para allá. Nosotros somos más que vencedores, tenemos la victoria en Cristo. Él nos limpió, Él nos redimió, nos rescató. Nosotros estamos esperando solamente, esperando que Él se revele para que nosotros seamos manifestados tal como es Él, ¿verdad? Primera de Juan 3:1. Entonces, este camino que viene aquí con Juan es de lo más rico, interesante, edificante. Vamos a meternos en la palabra, vamos a leer los capítulos diariamente. Mañana sí arrancamos entonces después con el 2, pero es importante que vayamos viendo todas estas enseñanzas y verdades espirituales futuras, prácticas de hoy también aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a nosotros entonces a perseverar, Señor. No permitas que nos cansemos, no permitas que ninguno de los que está aquí se canse, se aparte, se rinda, tire la toalla. Te pedimos es que nos mantengas en tus caminos, aunque sea en torpeza nuestra, Señor, pero que nos mantengas en tus caminos por tu gracia, tu misericordia, la sangre de tu Hijo que nos limpie siempre, Señor, que sea más abundante que nuestra maldad. Gracias por las promesas de bienestar, de plenitud. Pedimos que nos ayudes a soñar con ese día todos los días y esperarlo con ansiedad también, con propósito, con ganas. Ese día en que te vamos a ver a ti, a nuestro Señor Jesús también. Te pedimos entonces la bendición hoy. Te damos las gracias y es a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, por quien oramos y te pedimos todo esto. Amén.